Bienvenidos a Jóvenes en la Cima, el espacio de Cima TV donde cada miércoles demostramos que el talento en Ecuador no tiene límites. Hoy nos acompaña un joven que ha demostrado y ha encontrado en la escritura, la poesía y el humor la forma de decir lo que muchas veces nos cuesta expresar. Él es comediante, escritor, productor cultural y creador de contenido. Un joven que ha demostrado que el arte puede transformar vidas. Se encuentra con nosotros ya en el canal Francisco Garrido, conocido artísticamente como Perro Sucio. Bienvenido a Jóvenes en la Cima. Muchas gracias por esta cálida bienvenida y por la invitación. La verdad es para mí un gusto estar aquí. Y nada, un saludo a toda la audiencia también. Muchísimas gracias. Bueno, antes de iniciar, vamos como entrando en confianza, rompiendo el hielo. Me gustaría saber quién es Francisco y quién es Perro Sucio y más que nada de dónde proviene este nombre tan particular. Esa es una pregunta que me la hacen típicamente. Por Bueno, supuesto, es la verdad es lo que, primero que vamos a iniciar. ajá, sí, sí, esa va de cajón. Siempre va de cajón esa pregunta. Bueno, a ver, Francisco Garrido, ¿quién es Francisco Garrido? Francisco Garrido soy yo. Francisco Garrido es un joven que nace en Ibarra, en San Antonio de Ibarra, que crece abajo del Imbabura y que crece en un ambiente muy lleno, pues de arte, ¿no? A la final mis papás también son artistas de ahí mismo, de San Antonio. Francisco es un niño que crece con una cierta curiosidad, digamos, hacia la ciencia, hacia el arte, hacia la academia, y que empieza como a explorar ese lado artístico. Yo recuerdo que durante el colegio, por ejemplo, me dediqué muchísimo a pintar y firmaba mis cuadros como Pancho Garrido, que era Francisco Garrido. Sin embargo, llega un momento en el, digamos, como en el que empiezo a sentir que mi búsqueda artística viene de otro lado. O sea, no, como que no quiero identificarme yo primeramente con el personaje artístico, sino que quiero generar un personaje artístico que esté libre de la persona de quien es Francisco y que puede expresarse desde otro lugar, con otras perspectivas. Al inicio también sí, porque me daba como, no sé, como recelo, como vergüenza decir que escribo poemas, que escribo cuentos, no sé, tenía como ahí una cosa de, no sé, de recelo puede ser, y tenía ganas de sentir el anonimato, ¿no? Dentro de este personaje artístico. Y así empecé la búsqueda. Empecé a buscar, primero, cuál es mi voz como artista, qué es lo que yo digo, desde dónde me gusta decir las cosas. Y luego, ¿quién es este personaje? Y en esto es una anécdota un poco, no sé, chistosa si se quiere. Yo estaba como muy sensible, como muy pendiente de todas las cosas que estaban pasando a mi alrededor. Y un día caminando por la Teodoro Gómez, hace algunos años ya, pasando por una carnicería, salió un perro robándose un hueso de la carnicería. Entonces salía el perro con el hueso en la boca y el perro salía corriendo. Y atrás salió una señora con una escoba y dijo, largo de aquí, perro sucio. Y en ese momento hizo clic para mí y dije, exacto, ese es el nombre que quiero. Ese es Porque el... me gusta creer que todas las personas tenemos ese lado dentro de nosotros, o sea, ese lado rebelde, ese lado que tal vez como que no quiere acatar normas y que quiere ir allí al mundo a tomar lo que se merece. Entonces, ahí fue. ¿Qué edad tienes tú y hace cuántos años o a qué edad tú iniciaste en el mundo del arte, ¿no? Y cómo tú, bueno, ¿en qué momento crees que el arte se convirtió más que que solo un pasatiempo? Yo tengo 33 años. Tengo 33 años y como te mencioné, yo crecí en San Antonio de Ibarra. O sea, mi papá es escultor también, aparte de sus otras aficiones, profesiones y pasatiempos. Es escultor de madera, mi mamá pinta, entonces
en mi casa, al lado de mi casa había un taller. Y para mí, eso era lo más normal del mundo. O sea, yo de niño jugaba con mis juguetes y cuando me cansaba de jugar, me iba al taller a ver si me ponía a pintar algo, a ver si, o sea, a hacer algo en el taller. Y eso era la infancia, para mis hermanos y para mí eso era mucho la infancia. Era tan así que yo creía que todos los niños del mundo tenían en sus casas un taller donde podían ir a hacer arte a la final, ¿no? Eh, no fue así mi sorpresa cuando ya finalmente fui a la escuela y fui a visitar la casa de algún compañerito. Cuando yo le dije, oye, y ya pues vamos a pintar algo, ¿qué? Me dijo como, claro, pero ¿cómo pintar? Sí, claro, con las pinturas de tu papá. O sea, pero ¿y cuáles pinturas de mi papá? Las de tu taller, pues. No, mi papá no tiene taller, mi papá hace otra cosa y ¡pum! De alguna manera, eso hizo que el arte esté siempre en mi vida. O sea, el arte en mi infancia fue juego, eh, durante mi adolescencia fue también como mi forma de entenderme a mí mismo. Y mi materia prima principal son las palabras. O sea, yo soy un escritor. Para mí, yo trabajo con una cosa que son las ideas. Entonces me gusta mucho jugar con las palabras, jugar con las ideas, como decir cosas. Y alguna vez estuve conversando en terapia con una psicóloga y ella me preguntó, ¿desde cuándo escribes, Francisco? Y me di cuenta de que aprendí a escribir, o sea, empecé a escribirme cuando aprendí a escribir. O sea, desde que aprendí a escribir, empecé a escribirme cartas hacia mí mismo, cartas a mis papás. Para mí la escritura siempre ha sido como una forma de ver, entender el mundo y de hacer el mundo. O sea, para mí es así. Entonces, realmente, viéndolo así, siento que siempre fue una parte de mí. Como nunca lo vi como un pasatiempo, como algo para hacer en mis tiempos libres, porque siempre estuvo ahí, todo el tiempo, presente. Y más bien es en el transcurso de estos últimos 2 años donde decido pues dejar de lado también mi profesión y dedicarme como a perseguir este sueño que se llama intentar vivir del arte, ser artista. ¿Cuál es tu profesión? Yo estudié ingeniería en biotecnología en la universidad, porque también, como te mencionaba, Francisco es una persona con una curiosidad intelectual muy grande. Entonces, para mí la ciencia y la divulgación científica son dos pasiones. Así como me apasiona el arte, me apasiona la ciencia, me apasiona la ingeniería. Y durante un tiempo estuve, pues, dedicado como allí, enfocado como en este aspecto de mi vida. Sin embargo, siento que ya en los últimos años eh, estaba este otro lado, ¿no? Estaba ahí el perro sucio como diciéndome, bueno, y con eh, este otro mundo de pasiones que tienes, ¿qué se va a hacer? Y empecé a tomármelo mucho más en serio. Sabes que justamente, bueno, en particular la creatividad que viene detrás de cualquier tipo de arte demuestra, ¿no? Como esa agilidad mental bueno, que a veces es difícil poder expresar y más que nada en palabras, a través de la pintura, a través de la escritura. Me parece impresionante realmente quien desarrolla este talento, esta capacidad. También demuestra, ¿no? Como una inteligencia bastante emotiva y emocional, porque no solo estás jugando con, bueno, con palabras, sino que también tú le apuntas a las emociones de las personas, como justamente lo estábamos hablando antes de la entrevista, ¿no es cierto? A ver, cuéntame un poquito, escribes, haces comedia, creas contenido, ¿cómo se correlacionan estas tres cosas y de dónde nacen también? Bueno, primero que nada, gracias por lo que acabas de decir. Soy como muy malo recibiendo halagos y, y yo solo no sé qué hacer con la cara mientras me dicen ese tipo de cosas porque me siento como, no sé si ponerme como Dios y decir, no, sí, sabes que la verdad es que soy una persona altamente sensible
profundamente intelectual. La verdad es que me considero de las personas más inteligentes que conozco. Pero no es así. La verdad es que creo que el arte y la sensibilidad que nos mueve a hacer arte es una cosa que todos tenemos. O sea, es lo más humano que existe. Creo que el arte no es sino otra forma de comunicarnos entre nosotros y comunicarnos con nosotros, porque eso también es súper importante, ¿no? O sea, cómo nos relacionamos con nosotros. A ver, te cuento, como te decía, para mí la escritura es una forma de ver, entender y hacer el mundo, porque yo siempre me escribí a mí mismo. O sea, me pasaba algo de niño y yo llegaba a mi casa y me ponía a escribirme. Y en ese escribirme, por ejemplo, cuando tú tienes temores o cuando tú tienes emociones fuertes o cuando estás alegre por algo, cuando estás emocionado, cuando estás ansioso, no sé, en general, eh, muchas veces las emociones se ven como sombras gigantes, ¿cachas? Como sombras gigantes de alegría o sombras gigantes de terror, pero que son así como cosas que no se pueden definir. Entonces, para mí, ponerlas en palabras era como dibujarlas, como poder definirlas, describirlas y finalmente yo entender a qué me estoy enfrentando, qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que quiero sentir, qué es lo que quiero decir. En esa búsqueda, pues, eh, como, como todo, no sé, niño de mi época, lo mío era leer un montón, no teníamos teléfonos, no teníamos internet en los celulares para pasar como con el celular en la mano todo el tiempo, lo que teníamos eran SMS que tenían los caracteres contados, entonces no podíamos tampoco escribir ni pasar tanto en este ejercicio de comunicación que tenemos ahora. Y lo mío era leer un montón y en ese leer también intentar escribir. Y en ese intentar escribir, pues intentar, no sé, como copiar estilos de autores que me gustaban. Y así de a poco ir descubriéndome a mí mismo, ¿no? Eh, y siento yo que todas las personas somos artistas en el interior, en el núcleo, y quienes finalmente pues nos decimos de artistas somos aquellos que llevamos esto un poco más allá. Pero creo que ese es un camino que todas las personas pueden seguir y que empieza justamente por el hacerte caso, o sea, por primero reconocer que dentro de ti hay una voz que quiere comunicarse contigo y quiere comunicarse con el mundo. Y entonces tienes que aprender a hacerle caso. Y luego, cuando le das importancia a esa voz empieza a crecer, empieza como a tomar una forma, un estilo, empieza a decir cosas propias. Y también llega este momento en el que dices, o sea, ya no lo hago solo para mí, ya no me basta como contener las cosas escondidas, las cosas que yo estoy creando, sino más bien como sacarlas de ahí al mundo. Entonces, en ese sentido, para mí era como un poco importante llegar a exponer mis escritos. Entonces empecé a ir como a micrófonos abiertos de literatura, a espacios donde se podían leer textos, ¿no? Como más en el sentido literario. Pero sabes que esos espacios no me gustaron. Excelente, excelente. Sabes que me llama mucho la atención. Bueno, el escribir es algo altamente sensible, ¿no? Pero ¿cómo da el giro para que tú te vuelvas un comediante y realices estos shows de stand-up que tú los realizas en Oveja Negra en Ibarra, ¿no es cierto? Si no me equivoco. Sí, bueno, como te digo, como te venía contando, la verdad es que en esto de buscar espacios para exponer las cosas que yo escribía, empecé a ir digamos, como a micrófonos de literatura o espacios como más pesados en la literatura, pero no me terminaron de gustar del todo. No me terminaron de gustar del todo porque hay como un ambiente muy intelectualoide en este tipo de espacios. Y a mí, personalmente, el arte que yo genero, las cosas que a mí me gustan escribir, yo no quiero que me lean las personas que han leído seis, siete tales otros autores previamente como para entenderme, sino que yo quiero hablar directamente con la gente. O sea, yo quiero que tal vez
la gente de a pie, la gente de la calle, la gente que está haciendo cualquier tipo de actividades, que de pronto les llega uno de mis textos a sus manos, puedan entender de qué estoy hablando y puedan llegar a conmoverse con mi arte. Y entonces en ese sentido, yo empiezo a buscar como otras formas de exponer mi literatura. Así, por ejemplo, en el Gong, en Ibarra, hice pues un performance poético con música, como intentando generar nuevas atmósferas que inviten a más gente. Ujú. Y en eso, alguna vez un amigo, el Camilo, es un amigo chileno, en una noche como de tragos y de copas, me dice, oye, tú deberías hacer comedia. Y yo le decía, no, porque yo no quiero que la gente se ría de mí. Lo que yo quiero con mi arte es otra cosa. Yo quiero conmover, yo quiero que sientan, yo quiero que se alegren o se entristezcan, pero no sé si quiero que se rían. Y yo me resistía a la idea, me resistía y él me lo proponía, me lo proponía, me lo propuso varias veces, hasta que un día dije, bueno, sí, ¿por qué no? O sea, voy a intentar utilizar este espacio de la comedia como una plataforma para mostrar mis escritos. Esa era mi idea al inicio y estaba totalmente equivocado, pero fue así como le di, digamos, como una oportunidad a mi vida para llegar y conocer a la comedia. Y una vez que conocí la comedia, me explotó la cabeza. Me explotó la cabeza porque me di cuenta de que yo estaba equivocado pensando que iba a poder utilizar a la comedia como una herramienta para algo más, cuando la comedia de por sí ya es un arte complejo y complicado. Y más que nada es hermosísimo, es hermosísimo. En el momento en el que yo conozco la comedia, me enamoro de la comedia y se me mezclan las cosas. Se me mezcla la literatura, se me mezclan los chistes, que a la final, o sea, escribir un chiste es también escribir y es un ejercicio también intelectual. Requiere mucho de sentarse en soledad a pensar cosas, a escribir cosas, a ver cómo se desarrollan cosas. Y es así como se me mezclan un poco las cosas. Y bueno, finalmente, la creación de contenido, creo yo, que aparece como uno de los requisitos actuales si es que quieres hacer una carrera, al menos como dentro de lo que es el entretenimiento. O sea, me explico, yo como artista, como comediante de stand-up, quiero hacer un show, pero para hacer un show y que la gente vaya a mi show, me tiene que conocer. Y para yo darme a conocer, tengo que crear contenido. Entonces, es ahí donde empieza una búsqueda de formatos de creación de contenido, que la he empezado este año y que, bueno, está en pañales, estoy ahí intentando ver cómo salir adelante. Eh, Sin embargo, digamos, como son las distintas caras del mismo trabajo. Sabes que hay una parte que me llama mucho la atención y es que tu historia se está escribiendo hoy con mucho esfuerzo y más que nada desde cero, ¿no? Porque estamos abriendo un mercado, un mundo también al tema de la comedia y yo creo que tú estás haciendo ese esfuerzo porque las personas te vean, ¿no? Como el escritor, como el comediante, como el poeta, pero también puedan ver el mundo a través de tus ojos y de tu sensibilidad más que nada. Cuéntame, Francisco o Perro Sucio, ¿tiene algún libro, algún ensayo publicado o está en tus planes hacer este tipo de proyecto? Sí, claro, claro, claro. Actualmente estoy trabajando digamos, como en el libro del perro sucio. No sé todavía cómo se va a llamar. En mi cabeza tengo pensado como ladridos o alguna cosa así. Interesante. ¿Y de qué se trata? ¿En qué va, en qué sintonía va este libro? Y es un poco, digamos, un recopilatorio de los textos que he venido como escribiendo y desarrollando a lo largo de este tiempo, justamente de este tiempo de haber tomado esta decisión, de haber decidido, eh, no me gusta usar la palabra apostar por el arte, no quiero decir apostar, porque apostar también significa jugar y significa perder, sino más bien construir este proyecto, ¿sabes? Y durante este tiempo, pues, eh,
que no ha sido corto tampoco. Siento que he atravesado un montón de momentos propios de la naturaleza humana, o sea, como momentos de mucha euforia, pero momentos también como de mucha desesperación o mucha tristeza, sabes, como esos momentos en los que no sabes si estás tomando las decisiones correctas o no sabes cómo seguir adelante, y entonces tienes que aprender a sostenerte también. Y han sido textos que me han venido acompañando durante ese proceso. Eh, y la idea básicamente es que este proceso quede como documentado a través de esos textos para que aquellas personas que decidan también, pues, atreverse a ladrar, como dejar de callar sus propias cosas y dejar de callar sus propios sentimientos, puedan verse reflejados allí y puedan encontrar allí como esa fuerza que también a mí estos textos me los dieron. O sea, el asunto es un poquito mágico porque realmente eh, hay veces en las que yo siento que yo no escribo. O sea, como si yo me sentara en la mesa con el papel en blanco al frente. Escribo a mano, me gusta escribir a mano sobre papel. Entonces me gasto esferos. Eh, pero me siento como que cojo el esfero y como si me parara. O sea, como que si me paro y dejo el espacio vacío y viene el perro sucio y se sienta y empieza a escribir. Entonces yo me siento más como el lector, ¿sabes? Como el receptor de sus mensajes. Y creo que también un poco el arte es así, o sea, como mucho es de autor, pero también muchas veces el autor no es tan dueño, sino como una especie de medium por el que este tipo de mensajes salen, porque al final el arte no se puede quedar en las manos de uno, tiene que salir. Eso por un lado, y por el otro, pues esto de la comedia también me ha llevado mucho a no esperar tanto al escrito, ¿sabes? Como lo que pasa es que hay una gran diferencia entre las dos cosas, que la una es, por ejemplo, escribir un poema, lo escribes tú en soledad, lo editas tú en soledad, y luego cuando lo publiques, pues las personas que lo lean lo van a leer también en soledad. Pero cuando tú llevas una de estas ideas, que puede ser un poema, pero asimismo es una idea y puede convertirse en un chiste, cuando tú la llevas al escenario, tal vez aún no está escrito, tal vez aún no está en su forma final la idea, pero tú ya le estás diciendo. Y cuando tú la dices, tienes la respuesta del público en ese momento. Entonces, el público se ríe o no se ríe, te pone o no te pone atención. ¿Qué le pasa a la gente? Porque muchas veces, o sea, el objetivo de la comedia es que la gente se ría, pero tal vez el objetivo final no es que se ría de cualquier cosa, ni que se ría muy fuerte, sino que tal vez que a través de esa risa y de esos momentos de disfrute, pum, 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 puedas ir como tocando temas y tocando ideas que a la final a todos nos llegan y a todos nos afectan. Entonces, no sé, como voy por ahí. Entonces, trabajo tanto Entendible. en sacar algo escrito, eh, pero también me interesa muchísimo lo performático, o sea, como ir aumentando mi show, ir generando nuevos números para mi show, para poder ir y presentarme también frente a las personas. Sabes que hay un mensaje bastante importante detrás de todo lo que nos cuentas y es esa valentía de atreverte a, bueno, una, dejar tu carrera profesional para luchar por tus sueños y por tus pasiones realmente, ¿no? Sin embargo, yo creo que muy pocos artistas lo hacen porque existe ese temor de, bueno, ¿cómo voy a sobrevivir de este arte? Porque igual la parte económica es fundamental, obviamente tú tienes que subsistir de algo. ¿Cómo es para ti y cómo viene ese proceso y ese manejo? Eh, a ver, ha sido como todo un viaje realmente, porque eh, como tú dices, o sea, se puede hablar mucho del arte y se puede decir que sí, que es como la parte sensible
y aquello que quieres transmitir en el mundo y ni sé qué. Pero la realidad es esta, o sea, tienes que generar una fuente de ingresos, porque si no hay una fuente de ingresos, o sea, no comes y no vives, y si no vives no haces arte, eso es todo. Entonces tienes que buscar una manera en la que el arte eh, no se quede en esta idealización porque, o sea, y esto es algo con lo que yo lucho un montón hacia mí mismo en mi inconsciente y hacia afuera en la sociedad. Porque creo que ahí existe como este estigma de que, no, pues, si eliges el arte te vas a morir de hambre. O no, pues, ¿cómo vas a ser artista? O si vas a ser artista tienes que ser privilegiado de alguna manera. O por último, si es que eres artista y te está yendo bien, es que lo tuyo ya no es arte porque ya estás vendido. Entonces hay como todos estos paradigmas, como estos estigmas más bien, que nos hacen daño. O sea, yo siento que nos hacen daño. Porque si como sociedad repetimos todos que del arte no se puede vivir, ¿qué mensaje estamos dando? O sea, ¿cómo esperamos tener cultura, arte? ¿Cómo esperamos decirles a los niños de las siguientes generaciones que se vale soñar, ajá, con hacer música, con escribir cuentos, con grabar películas? ¿Cómo les decimos de eso si repetimos constantemente este discurso, ¿sabes? Como es muy difícil vivir del arte. Yo realmente creo que hay que generar justamente esta conexión entre, o sea, sí, dentro del sistema en el que vivimos, yo como artista genero productos y mis productos son productos artísticos, pero esos productos artísticos tienen que llegar a un mercado y tengo que entender estrategias de marketing para también saber apuntarle a ese mercado y poder como generar una sostenibilidad. Yo creo que de hecho es como un compromiso mucho más grande con tu arte, el entender que no solo lo haces por hacerlo, sino lo haces porque amas tanto esto y esta forma de vida, que es lo que quieres seguir haciendo. Y si quieres seguir haciendo, tienes que buscar la forma de que funcione. Y de seguir luchándola todos los días. Francisco, antes Precisamente. de terminar, tal vez algún fragmento, algo de ti que nos puedas leer, nos puedas mostrar un poquito de lo que tú haces. Impresionanos, por favor. Ah, bueno, sabes que la verdad, la entrevista se me pasó como en un parpadeo. Si es que me das el chance, te puedo contar una historia que es un poema. Eh, Esta es una historia, un poema que se llama La oscuridad sin sentido de un bueno para nada. Eh, y bueno, es un poquito ficción, un poquito realidad, pero va por ahí. El otro día, ella, una señora bastante tosca, abría la boca y decía de su muchacho que el pobre, a pesar de su talento y de sus bondadosos ojos, heredados de ella, por supuesto, se había subido a lo alto de un edificio, se había parado en el filo, pero no había saltado. Y la señora decía mientras se quejaba, habrá que ver qué le anda pasando. El pobre está tan triste, el triste está tan pobre, a pesar de su talento y de sus bondadosos ojos heredados de su madre, por supuesto. Señora, le dije yo, señora, no llore, su hijo está bien. Señora, no se ponga así, su hijo no se quiere morir. Lo que pasa es que hay personas que fueron nubes o fueron aves y se suben hasta lo más alto y el cielo les reclama. Pues que usted siente que tal vez si sube las escaleras y se para lo suficientemente arriba, no va a tener ganas de abrir las manos y abrazar el cielo. Y ella me dijo, disculpe, ¿quién le dijo que hablara? Entonces yo le dije, no se preocupe, señora, no era mi intención molestarla. Esto es, no sé, tal vez es la oscuridad sin sentido de un bueno para nada. Bravo,
Francisco, impresionante, ¿verdad? Eres sorprendente. Nos gusta mucho lo que tú haces. Felicitaciones, realmente estás haciendo un excelente trabajo. Y bueno, Francisco, antes de terminar, siempre nos gusta como culminar con la misma pregunta aquí en Jóvenes en la Cima. Francisco, perro sucio, ¿cuál es tu cima? ¿Cuál es ese sueño que todavía te mantiene despierto, desvelado y luchándola todos los días? Linda pregunta, linda pregunta. Eh, ¿Cuál es mi cima? La verdad es que siento que no tengo una cima a la que quiero llegar, porque siento que el camino no va de eso, o sea, siento que la vida no va de eso, de alcanzar fervientemente un objetivo. Siento que más bien es la suma de pequeñas acciones, ¿sabes? Como pequeños gustos. O sea, una de las mayores recompensas que me ha dado esta decisión es poder disfrutar totalmente lo que hago. O sea, amar cada segundo de trabajo, porque mi trabajo es ahora aquello que me surge hacer. Y sentir eso en el día a día, sentir eso, sentir cómo eso va rindiendo frutos, es una cosa hermosísima. Quisiera seguirla sintiendo y quisiera saber hasta dónde me puede llevar, pero no quisiera ponerle digamos, como una meta, como, no sé, como un Sí. objetivo muy sólido al cual llegar, porque siento que la vida es más búsqueda, ¿sabes? Como se trata más del camino que del destino. El destino es para todos del mismo, es igualito. Es cómo llegamos allá a la final. Muchas gracias a todos por compartir este segmento, este ratito con nosotros aquí en Jóvenes en la Cima a través de Cima TV. Hoy hemos tenido la presencia de Francisco Garrido, conocido artísticamente como Perro Sucio, pero realmente es un referente de que todo lo que tú te lo propongas lo puedes lograr. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.